Cities can improve. 1/10 of global GDP. It's time to make a move. FIABCI speaks for the real estate industries, striving for excellence throughout our long history. A worldwide institution born after World War II, we're architects, brokers, developers too. More than 40 professions, best practices we share. Our integrity and ethics are proof we really care. We signed off on the principles of the UN Global Compact, Sustainable Development, a people-planet contract. Now FIABCI is making a global call to action. We know we can aspire to greater satisfaction. We spend most our time indoors, at home, at work, in stores. Half of us live in a city, 3/4 by 2050. Let's raise the roof today where we live and work and play. Cities must be livable, humane, high quality, healthy. Any less is unforgivable, it's not just for the wealthy. They must be sustainable, zero carbon habitations, a life cycle approach, construction to operations. And don't forget resilient to all that may arise, storms or floods or changing ways, prepared for any surprise. They've got to be affordable, accessible, inclusive. Housing, transport services don't need to be exclusive. The writing's on the wall. It took more than a day to build Rome. Let's make our city sustainable. A house of cards is not a home. From Sydney to San Francisco, FIABCI has a dream. We'll build a framework for the future. Better floors and walls and beams. We've got the tools, we've got the talent, we've got the know-how to progress. Together, we'll lay the foundations to make this planet our best address. Building better cities means building better lives. Real estate's the foundation for a society that thrives. There's a pressing need for change. Our cities can improve. 1/10 of global GDP. It's time to make a move. FIABCI speaks for the real estate industries, striving for excellence throughout our long history. A worldwide institution born after World War II, we're architects, brokers, developers too. More than 40 professions, best practices we share. Our integrity and ethics are proof we really care. We signed off on the principles of the UN Global Compact, Sustainable Development, a people-planet contract. Now FIABCI is making a global call to action. We know we can aspire to greater satisfaction. We spend most our time indoors, at home, at work, in stores. Half of us live in a city, 3/4 by 2050. Let's raise the roof today where we live and work and play. Cities must be livable, humane, high quality, healthy. Any less is unforgivable, it's not just for the wealthy. They must be sustainable, zero carbon habitations, a life cycle approach, construction to operations. And don't forget resilient to all that may arise, storms or floods or changing ways, prepared for any surprise. They've got to be affordable, accessible, inclusive. Housing, transport services don't need to be exclusive. The writing's on the wall. It took more than a day to build Rome. Let's make our city sustainable. A house of cards is not a home. From Sydney to San Francisco, FIABCI has a dream. We'll build a framework for the future. Better floors and walls and beams. We've got the tools, we've got the talent, we've got the know-how to progress. Together, we'll lay the foundations to make this planet our best address. Estamos listos para empezar, Ramón. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Desde España quiero dar un sentido abrazo a todos mis compañeros que hoy van a participar y también a los participantes que están conectados en estos momentos y comentaros que estamos conectados muchos profesionales de América Latina, de España,
de Andorra, y lo único que pretendemos con la organización de este webinar es marcar un antes y un después de acercamiento y unión de diferentes países a través de FIAP. Una organización que luego Jordi nos introducirá perfectamente, con 72 años de antigüedad y presente en más de 70 países. Nuestro objetivo es unir, fomentar el conocimiento y que nuestros miembros compartan información en un mundo globalizado y que les abra las puertas al cierre de fructíferos negocios. Hoy tendremos a presidentes de capítulos, presidente de México, presidente de Panamá, que luego presentaré, presidente de Centroamérica, presidente de Brasil, presidente de Colombia y a otros invitados, como es el presidente de ASPAI, que a la vez comparten no únicamente la responsabilidad de ser presidentes de capítulos, sino también otras responsabilidades en sus asociaciones locales y también internacionales, como es el caso de Pedro, que es el presidente actual de CINA. Vamos a conocer de primera mano, por parte de estos fantásticos ponentes que hoy tengo aquí, compañeros y líderes de nuestros capítulos de FIAPCI, en qué situación política y económica se encuentra la industria inmobiliaria en cada uno de sus países, teniendo en cuenta las incertidumbres en las que nos encontramos. Y si realmente estas incertidumbres en las que nos encontramos pueden llegar a representar oportunidades de inversión para inversionistas o para futuros compradores de propiedades inmobiliarias. Hoy, para terminar, hemos sabido en España que la inflación del mes de noviembre se ha acercado al 6,5%. Por tanto, ya vemos que ya está bajando la inflación. Pero la interanual sigue siendo alta en un 8,5%. Eso significa que tanto los mercados bursátiles como en la industria inmobiliaria van recuperando un poco la confianza, que esto prácticamente se está estabilizando y se está controlando. Esperemos que en los próximos meses los tipos de interés sigan también ese ritmo a la baja, que eso dará, en cierta forma, una confianza a la economía y también, por descontado, a nuestra industria. Nuestra industria siempre ha tenido esa enorme capacidad de poder sobreponerse a las crisis. Y siempre ha terminado siendo la locomotora de nuestros países. Estamos en FIAPCI y FIAPCI es una asociación transversal, es decir, no solamente es de agentes inmobiliarios, por lo tanto, es una asociación en la que, en cierta forma, está presente toda la industria. Yo no voy a continuar, pues me alargaría, pero sí que hoy vamos a tener de primera mano muy buena información de qué está pasando en los diferentes países donde nuestros líderes están y tienen responsabilidades. Yo voy a presentar a cada uno de ellos. Primero presentaré a Eric. Eric es un buen amigo, es el presidente de FIAPCI Américas, por tanto de la región Américas, por tanto tiene un buen conocimiento del mercado americano. No solamente de América Latina, sino también de Canadá y de Estados Unidos, porque tiene mucha ascendencia sobre esos mercados. Ha sido también responsable de la Asociación de ACOBIR en Panamá, por lo tanto tiene mucho conocimiento. Y por lo tanto yo creo que va a ser, y más teniendo en cuenta Panamá como país para invertir, para inversores, va a ser muy interesante lo que nos cuenta. Luego tenemos a Pedro Ramírez, mi amigo Pedro Ramírez, que este hombre ha sido todo, ¿eh? O sea, presidente de su cámara, presidente de FIAPCI ahora, que estamos encantados, y presidente de CILA, ¿no? Presidente de CILA. O sea, él tiene un conocimiento de lo que es FIAPCI, de lo que es el mercado en Centroamérica, también de FIAPCI, porque él ha luchado mucho juntamente a Adrián y juntamente a Enrique para poder tener este capítulo, y por tanto tienen una experiencia notable en nuestro mercado. Será muy interesante escuchar. Luego tenemos a Ali, mi amigo Ali, de México, gran país,
no acaba de decir que México es uno de los países de Latinoamérica que tiene un gran potencial, y creo que nos va a contar también un poco con datos y además con mucha exactitud qué está pasando en México y si realmente es, como dicen, pues bueno, la Florida de América, ¿no? O sea, aparte de la Florida que todos conocemos, ¿no? Por la cantidad de proyectos urbanísticos que están cada día saliendo en toda la costa, en toda la Riviera Maya. Luego tenemos a mi amigo José Romeo. Solamente voy a decirle que seja benvindo, presidente José, una honra te lo conozco. José es presidente de FIACI Brasil, gran conocedor del mercado brasileño. El mercado brasileño siempre ha sido para los inversores un punto importantísimo, incluso en épocas de crisis, incluso en épocas en la que la economía y la política estaban haciendo sus guerras. Y yo recuerdo hace mucho, tuve la ocasión de participar en un webinar y me seguían diciendo que Brasil estaba en estos momentos en un momento de ebullición, en un momento muy caliente, y que era muy interesante poder invertir. Luego, aparte, después de José, intervendrá mi amigo Andrés Correa, de Colombia, de Bogotá, reconocido promotor, arquitecto y además hotelero. Y ahora, en los últimos tiempos, ya prácticamente un enamorado de la tecnología y que está en estos momentos creando PropTechs para nuestra industria. Nos contará también cómo está el mercado en Colombia. Colombia es uno de los países que está creciendo más económicamente de América Latina y vamos a ver qué nos cuenta Andrés. Luego tenemos, como no, a mi amigo, mi hermano, Jordi Ribó, que fue presidente hasta hace pocos meses de FIACI Internacional, mejor que él, imposible, que nos contará dentro de un ratito y nos introducirá en el mundo de FIACI. Y también nos contará también más tarde, nos contará cómo ve la economía, cómo ve la situación, cómo ve la industria, no únicamente en Andorra, sino también en Europa en general. Tenemos a Víctor Saldaña, mi amigo Víctor, que hizo un congreso estupendo en el mes de septiembre a través de su asociación ASPAI, de la que todos guardamos un recuerdo imborrable y que está invitado porque esperemos que próximamente Perú sea un capítulo y, por lo tanto, esté dentro de nuestra familia. Ya lo está, pero ya oficialmente esté dentro de nuestra familia de FIACI. Luego tendremos a dos miembros principales de FIACI Centroamérica. Nuestro querido Adrián Mora, entrañable, generoso, siempre es una persona siempre dispuesta a ayudar, a colaborar. Tuve la ocasión de poder participar en su congreso en Costa Rica, fue increíble. Tengo un enorme recuerdo de Costa Rica y de su congreso, y que también nos brindará y nos dará fe de cómo está el mercado costarricense, que yo ya lo puedo ver, ¿no? Está calentito, y realmente es un sitio fantástico para perderse y para terminar nuestros días en ese magnífico país. Luego tenemos al arquitecto Enrique Morales, que bueno, aquí donde le veis es un personaje que está prácticamente, vamos, es una novia, porque todo el mundo lo quiere, o sea, ganar, FIACI, o sea, yo, o sea, todo el mundo, o sea, es una persona entrañable, generosa, un gran experto en el mundo inmobiliario, muy conocedor de lo que es la industria de Centroamérica y, por descontado, un propulsor junto con Adrián y Pedro a que tengamos un multicapítulo en FIACI Centroamérica. Luego, al terminar cada uno de ellos, miraremos a ver si hay preguntas en el chat, y si hay preguntas intentaremos resolverlas. La idea es que esto dure hasta las 5 de la tarde, hora de España, hasta las 10, creo que es, ¿no? Miriam, si no, me rectificas, hora de Guatemala, y bueno, total una hora y media, o sea, una hora y media es lo que tenemos previsto, ¿vale? Esperamos que os divirtáis, esperamos que a más adquiráis conocimiento y, sobre todo, la experiencia de todos estos hombres que son los líderes en sus países. Pues pasamos ya la palabra a Jordi, que nos va a hacer una introducción de FIACI. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes a todos.
A mí me toca la parte más, digamos, más histórica. Os voy a decir cuál es el pasado de FIAPCI y qué se puede esperar de FIAPCI en un futuro, en los próximos 5 años. FIAPCI fue creada en el año 51 en París y desde entonces no ha parado de crecer. Actualmente estamos representados en más de 70 países a través de 47 federaciones nacionales y multinacionales, más de 90 asociaciones nacionales, representando a todas las profesiones de la industria inmobiliaria. Arquitectos, promotores e inversores, gestores, tasadores, empresas constructoras, agentes inmobiliarios y corredores, abogados y notarios. Alrededor de 100 instituciones académicas, públicas y más de 2 millones de empresas y afiliados individuales que son miembros de FIAPCI. De cara al futuro, lo que hemos intentado hacer en FIAPCI en los últimos años con el Consejo de Administración es crear una visión, porque entendemos que la visión es uno de los pilares organizacionales más importantes. Se trata del panorama general, de la dirección, de un organigrama. FIAPCI debe ser global, dedicada, inclusiva, sostenible, híbrida y ágil. Global. ¿Por qué global? FIAPCI es una organización mundial y nuestro alcance geográfico está relacionado con los idiomas. Debemos comunicarnos con nuestros idiomas oficiales, el inglés, el francés, el alemán, el español y el japonés. Los idiomas nunca pueden ser una barrera. Dedicada. Con parte de ese enfoque, nos comprometemos a crear una alianza global de profesionales y establecer objetivos progresivos y dedicados para seguir nuestra misión. Inclusiva. Desarrollo de actividades y proyectos integrales coherentes y en beneficio de las personas a nivel mundial. Sostenible. FIAPCI tiene un fuerte compromiso con organismos internacionales como UN Habitat en el marco de la nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Continuaremos realizando actividades con nuestros socios globales, promoviendo las ODS de las Naciones Unidas y centrándonos en el enfoque ecoambiental. Híbrida, digital y tradicional, porque nuestro objetivo es diversificar nuestro enfoque en los eventos de FIAPCI. Y hoy aquí hay una prueba de ello. Y ágil. Favorecemos un proceso de evolución constante en la línea de nuestros valores fundamentales. En otras palabras, tenemos que estar en continua evolución y adaptación. ¿Y por qué necesitamos tener esta visión? Porque debemos seguir desarrollando nuestra misión. ¿Y cuál es la misión de FIAPCI? Es proporcionar acceso y oportunidades para que los profesionales inmobiliarios interesados en adquirir conocimientos compartan información y realicen negocios internacionales entre sí. El mundo ha cambiado y nuestra organización se enfrenta a nuevos retos. Si bien debemos estar orgullosos de nuestra historia y de nuestros logros, queda mucho por hacer y por mejorar. Para desarrollar la visión y la misión, el Consejo de Administración el año pasado determinó 5 objetivos globales. El primero, una plataforma de negocios y networking. Es una aplicación que para poder aprender y compartir información relevante para establecer contactos y para hacer negocios a nivel nacional, regional e internacional. Segundo punto, un despliegue de una política educativa inclusiva. Debemos fomentar la educación a nivel internacional. Tercer punto es la promoción de la excelencia y la innovación. FIAPCI cuenta con los premios de excelencia para sus desarrolladores para dar publicidad a sus edificios a nivel internacional. Y este año, conjuntamente con la fundación de Jacques Rougerie en Francia, que es bajo el patronaje del príncipe Alberto de Mónaco, daremos los premios en Taiwán la semana que viene a los mejores jóvenes arquitectos que trabajan en esa fundación. El cuarto punto es eventos globales de clase mundial y multiformatos. FIAPCI tiene eventos, el Congreso Mundial, que se hará el próximo mes de mayo en Miami, y este mes de diciembre, la semana que viene, el Global Business Summit, que se realizará en Taiwán. Estos son los eventos presenciales, pero también tenemos eventos online, como puede ser un ejemplo este evento. Y el punto quinto es el desarrollo de una consultoría inmobiliaria global para el sector público y privado. Con este desarrollo, lo que hacemos es alcanzar acuerdos con diferentes estamentos políticos. Por ejemplo, con las Naciones Unidas. El año pasado
Llegamos a un acuerdo de colaboración para los próximos 5 años con las Naciones Unidas para hacer un mundo mejor y más sostenible. Y en eso estamos. Este es el enfoque en que estamos dispuestos a implementar durante los próximos 5 años. Y francamente, espero que ustedes estén todos con nosotros. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Jordi. Creo que ha quedado muy claro cuál es la visión y la misión de FIAPCI, siempre en beneficio de todos sus miembros, siempre en aquellos profesionales que crean y trabajen la globalización. Yo quisiera saludar aquí a todos los que están participando en estos momentos y en especial al señor David Figueroa, que es el secretario de la Federación Internacional del Notariado de México, así como también a otras personalidades que están aquí en estos momentos. Y nada, ya damos paso a Eric, que nos cuentas, qué nos dices de Panamá y por qué tenemos que invertir en Panamá y además cómo veis la situación del real estate en Panamá. Muchas gracias, Ramón. De verdad que es un honor poder compartir con todos ustedes en la mañana de hoy. Gracias, Jordi. Yo creo que antes de hablar de Panamá, lo más importante es nosotros como equipo, como colaboradores, como miembros de FIAPSI, y es cómo todos estos objetivos y proyección que tiene FIAPSI, cómo lo trabajamos cada uno de nuestros países en pro del desarrollo del sector. Nosotros, por supuesto, estamos aquí presentes para presentar qué ofrece cada uno de nuestros países, cuáles son las bondades, etc. Pero lo más importante es, todos sabemos que estamos enfocados en el mismo norte, el desarrollo del sector inmobiliario, la profesionalización del sector. Y ese es el paraguas que FIAPSI nos apoya, que FIAPSI nos da todo el beneficio y el trabajo en equipo. La trayectoria de los 72 años que tiene FIAPSI es lo que le debemos, como se dice, sacar provecho, ese millaje extra. Entonces, bueno, para eso estamos todos aquí. Hablando un poquito de Panamá, como ustedes saben, Panamá para nosotros y para el mundo entero es un país de grandes oportunidades. Estamos hablando que Panamá de una forma u otra es un país pequeño pero muy rico al mismo tiempo. En Panamá toda la población estimada es de 4.4 millones para el 2022. Tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto de un 15.3% para el 2021. Un PIB per cápita de $14.664. Y también es importante contemplar la inflación, que es de un 1.6 para el 2021. Cuando hablamos de Panamá, ¿por qué invertir en Panamá? ¿Qué ofrece Panamá? Consideramos sin duda alguna que es el país mejor conectado con América del Norte y la región. Nuestra posición geográfica es sumamente beneficiosa. Privilegiada es la palabra correcta. Contamos con una plataforma logística de clase mundial, toda la parte portuaria y canal. Contamos con un centro bancario y financiero internacional formidable. Otra cosa que es muy importante es la estabilidad legal y política. Cuando las personas dicen, ¿por qué invertir en Panamá? ¿Qué ofrece Panamá? Por ejemplo, es importante mencionar que Panamá también está rankeado número 1 en calidad y competencia logística en América Latina, y también está en número 1 en cuanto a la eficiencia para iniciar un negocio en América Latina. Es importante también mencionar que dentro del Producto Interno Bruto proyectado para el 2022, dentro de la región, Panamá está en 6.3%, según un estudio de la CEPAL de abril de este año, lo cual nos da esa proyección de ser un país que va a tener un gran desarrollo y que va a tener grandes resultados, ¿no? Dentro de lo que Panamá ofrece un país que tiene muchos acuerdos bilaterales con diferentes países de la región, lo cual hace que sea más competitivo. Es importante también comentar cuando hablamos de la parte migratoria, la parte de visas o alternativas de inversión. Panamá cuenta con diferentes. Básicamente el gobierno ha estado trabajando para cumplir con todos los diferentes sectores y ofrecer básicamente medidas hechas para cada uno de los sectores. Por ejemplo, la parte de la inversión inmobiliaria, uno puede invertir una propiedad de $300,000. También puedes invertir en la parte de bolsa de valores, el monto de $500,000, o puedes abrir un depósito a plazo fijo o un depósito a plazo de $750,000.
Hay diferentes alternativas cuando contamos con beneficios corporativos, incentivos fiscales, incentivos laborales, migratorios, a ejecutivos, descuento a jubilados. Hay todo tipo de mecanismo legal para cumplir con las necesidades de cada uno de un posible inversionista, es lo que le quiero decir. El gobierno nacional se ha enfocado a ser muy competitivo y poder cumplir con todo tipo de necesidades de inversionistas en el país. También contamos con los temas de las zonas francas, zonas especiales. Básicamente es una esfera de soluciones. ¿Qué necesita una persona para que su negocio crezca? Panamá ha creado, por ejemplo, las empresas CEN, que es todas las multinacionales han decidido, o la mayoría de las multinacionales han decidido mudarse a Panamá por beneficios que se les da a estas empresas para poder operar, sumado al factor logístico que ayuda muchísimo, por supuesto. También contamos con la categoría de EMA, que es manufactura para las multinacionales. Como mencioné, el tema de la parte de diferentes estatus migratorios que ofrece. También hay una categoría que es para nómadas digitales, el inversionista calificado, los retirados. Panamá sigue siendo un país muy atractivo para las personas que se quieren jubilar. También contamos con diferentes alternativas, tanto si alguien quiere mudarse al área de playas o al área de montañas, un clima más frío, más fresco, hay de todo un poco. Por ejemplo, el retirado tiene que tener un ingreso de $750 y puede tener un mueble como de $100,000. Los nómadas digitales, por ejemplo, tienen que tener un ingreso proveniente del extranjero con un monto de al menos $36,000 al año. Esto está muy de moda de una forma u otra. La cantidad de personas que están anuentes, que trabajan desde sus casas y que al final pueden trabajar en cualquier lugar con una computadora, siempre y cuando, y la parte migratoria se le puede crear, y esto es válido por 9 meses, lo cual es prorrogable por otro periodo igual. También tenemos el inversionista calificado, que es la persona que puede invertir $300,000, que puede ser en una propiedad, y al mismo tiempo quedaría con un activo y con un retorno sobre su inversión también, ¿no? Entonces, adicionalmente, dentro de todas las alternativas que está ofreciendo el país para que sea cada día más atractivo, también contamos con divisiones dentro del gobierno, por ejemplo, lo que es la parte de cine y audiovisual, el fomento industrial, las alianzas público-privadas, que también es algo muy atractivo, donde los inversionistas pueden venir a Panamá a trabajar de la mano con la parte pública y crear y participar en este desarrollo de proyectos de infraestructura, etc. Bueno, mencioné el tema de las empresas CEN, la parte de manufactura. También contamos con las zonas especiales, como lo son los agroparques, los call centers y los data centers. Contamos con puntos puntuales, proyectos como la Ciudad del Saber, las zonas especiales, que son las zonas francas, la zona libre, Panamá Pacífico, que cuentan con un sinnúmero de beneficios y están enfocados para diferentes propósitos puntuales. En el caso de, con muchos incentivos fiscales y laborales, por supuesto, ¿no?, que estas zonas francas ofrecen. Yo creo que cuando hablamos de nuestros países, cada uno, por supuesto, va a hablar un poquito de qué es lo último, qué es lo que está ofreciendo el país. Yo creo que sin duda nuestra posición geográfica es fundamental. La conectividad que tenemos es muy buena, como mencioné, estamos a 2-3 horas, a 1 hora, la distancia de Panamá a Colombia, la distancia de Panamá a Costa Rica, la distancia a Brasil, a Miami. De verdad que estamos muy cerca y esta conectividad nos ayuda muchísimo. De verdad que estamos a la orden. Cualquier cosa en Panamá, pueden entrar a la página del capítulo de Panamá, que es fiapsipanamá.com, y estamos todos los miembros de FIAPSI Panamá a la orden. Pues muchas gracias, Eric, por darnos este speech acerca de Panamá. La verdad es que yo tuve la ocasión de conocer Panamá gracias a FIAPSI, gracias al congreso que organizó Panamá, y tengo un recuerdo fantástico, y sé de las virtudes del país y también sé de las posibilidades de inversión que tiene el país. Pues vamos a pasar a Pedro. Pedro Ramírez, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Felicidades por tu nombramiento como nuevo presidente de CILA, ante todo, ¿vale? Para nosotros es un orgullo que tú presidas
Cila, y además lo esperamos impaciente tu mandato y seguro que tendremos novedades acerca de lo que vais a hacer durante este año. Muchas gracias, Ramón. La verdad que tenemos grandes retos para este año, tanto en SILA como en FIAPSI. Muy buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Quiero darte a ti, Ramón, vicepresidente mundial de FIAPSI, agradecerte por esta oportunidad que nos das de expresar en este webinar nuestros puntos de vista a nivel latinoamericano con el título muy interesante y sugestivo llamado Resiliencia, Evolución y Desarrollo. También quiero saludar a nuestro past president Jordi Ribó, que gracias a su apoyo hoy contamos con el capítulo centroamericano FIAPSI. ¿Cómo nace el capítulo centroamericano FIAPSI? Dentro del marco del 6º Congreso Inmobiliario Latinoamericano realizado en Guatemala en septiembre del 2021, organizado por la Cámara de Corredores de Bienes Raíces de Guatemala y auspiciado por la Federación Inmobiliaria Latinoamericana SILA, donde tuvimos la grata visita del entonces presidente mundial de FIAPSI, Jordi Ribó, y el señor Ramón Riera, y también el entonces presidente de las Américas FIAPSI, Eric Van Horde, solicitamos firmar un acuerdo para formar el capítulo centroamericano FIAPSI, como firmantes los 3 presidentes en funciones de las cámaras inmobiliarias de la región, el señor Enrique Morales, de El Salvador, el señor Adrián Mora, de Costa Rica, y mi persona, Pedro Ramírez, de Guatemala. Centroamérica históricamente ha sido una sola región que con la independencia hace 201 años y por diferencias políticas se dividió en 5 países, creando así las fronteras. Pero nos une un mismo idioma, tradiciones y un gran sentimiento de hermandad, que durante muchos años se ha visto reflejado en varios intentos de unión centroamericana. Vemos que el principal camino es unir esfuerzos para que los casi 40 millones de centroamericanos tengan mejores oportunidades de desarrollo en los 523.777 kilómetros cuadrados que lo conforman. Centroamérica es la región más angosta del continente americano, teniendo al este el Océano Atlántico, al oeste el Océano Pacífico, al norte la economía más grande del mundo, México, Estados Unidos y Canadá, y al sur una de las maravillas modernas más importantes de nuestra época, el Canal de Panamá. Centroamérica es un bello lugar para hacer turismo y a la vez un lugar ideal para vivir, con un clima fabuloso todo el año, con hermosas playas, montañas, volcanes activos, hermosos lagos, selva tropical, especial para hacer ecoturismo, con mucha historia, pluricultural y biodiverso. Si nos vendemos como región es más interesante para atraer la inversión extranjera. En muchos aspectos puedo mencionar algunos de las fortalezas que tenemos. Podemos ser como un canal de transferencia entre el Pacífico y el Atlántico, centros de logística, fábricas que pueden atender el mercado del norte, ya que la mano de obra es más barata. Hoy hay grandes oportunidades para el turismo, la industria, la maquila, los servicios, como los back office de multinacionales, call centers y obviamente el desarrollo inmobiliario, urbanización, vivienda, comunidades de retiro, campos de golf, entretenimiento, etc. La agricultura también es muy importante. Se producen los mejores cafés del mundo, cardamomo, vegetales, frutas tropicales, etc. En este webinar también nos acompaña Enrique Morales de El Salvador y Adrián Mora de Costa Rica, que hablarán específicamente de sus países. Me toca a mí hablar de Guatemala. Guatemala es el país más al norte de Centroamérica y la economía más grande de Centroamérica, con una población aproximada de 17.5 millones de habitantes, con un crecimiento anual del 1.5%. Es un crecimiento importante que requiere de urbanización, viviendas, servicios, centros comerciales, centros de entretenimiento, etc. Además, el fenómeno de migración del campo a la ciudad, dándole mucha importancia a 10 ciudades intermedias que van creciendo con gran amplitud. Actualmente en la ciudad de Guatemala se construyen o están en licencia alrededor de 145 edificios de apartamentos, aproximadamente entre 50 y 60 unidades habitacionales por cada uno, lo que genera una economía muy importante. Además, recientemente el alcalde de la ciudad de Guatemala presentó el programa
municipal de vivienda prioritaria y vivienda asequible, impulsando para el primer trimestre del próximo año 30 proyectos de inversión privada que superan 3.500 apartamentos. Adicionalmente, 15 anteproyectos están iniciando el proceso de gestión, con lo que se sumarán otras 1.900 unidades habitacionales. Este programa, con una tasa de interés del 4.25% anual en quetzales a 25 años. Viviendas que están dentro del rango de $40,000 aproximadamente, con tamaños promedios de 46 metros cuadrados. Es importante mencionar que la moneda ha tenido el mismo tipo de cambio desde hace 20 años, con pocas variaciones. El día de ayer también se publicó la Ley de Incentivos para la Movilidad Eléctrica, que contempla exonerar de impuestos a las empresas ensambladoras de vehículos eléctricos que se instalan en Guatemala. Y también contamos con una ley de zonas francas que favorece enormemente para el desarrollo industrial del país. En resumen, puedo decir que Guatemala se caracteriza por su ubicación estratégica a solo 2 horas de los Estados Unidos, con acceso tanto al Océano Pacífico y al Atlántico. Además, Guatemala posee ventajas del mercado al contar con una serie de acuerdos comerciales con Estados Unidos, México y Centroamérica, entre otros. Guatemala cuenta con uno de los precios más competitivos de energía eléctrica en América Latina y su capital humano es joven y abundante. También contamos con centros de formación académica de talla mundial. En Guatemala podrá despreocuparse de factores macroeconómicos, ya que mantenemos una de las economías más estables y resilientes de América Latina. Nuestro sistema financiero está evaluado en la posición 15 de 140 países, según el Foro Económico Mundial. Durante la pandemia, Guatemala fue la nación que menos contracción económica experimentó en la región latinoamericana. Las reformas sugeridas por el Banco Mundial nos han llevado a realizar cambios importantes en materia de digitalización, promoviendo la apertura de nuevas empresas, generando un atractivo clima de negocios. Guatemala, como destino ideal para la relocalización de empresas, grandes inversionistas se han dado cuenta del valor de nuestro país en el contexto global, lo cual se refleja en los resultados del 2021, en donde se superó la meta de atracción de inversión, alcanzando el récord de $3.471.7 millones de inversión extranjera. Además, que nuestra economía tuvo el mayor crecimiento de los últimos 40 años, el año pasado, con 8% de su Producto Interno Bruto. Pues puedo seguir hablando de Guatemala, sé que el tiempo lo tenemos limitado y pues bueno, nos quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, amigos. Pues muchas gracias, Pedro. La verdad es que ha sido un placer escucharte y ver que, bueno, que Guatemala va para adelante, ¿no? Guatemala es un país que yo lo visité quizás hace 10 o 15 años y lo visité el año pasado. Y la verdad es que veo un cambio absolutamente espectacular, ¿no? Cosa que realmente pues, me complace y me enorgullece saber de que vamos para adelante. Bueno, vamos a contar ahora con Ali. Ali, presidente de FECI México, que os va a contar, pues bueno, cómo está México, cómo tenemos México. Pues muy bien, muchas gracias, vicepresidente, muchas gracias por la invitación. Buen día, buena tarde a todos los presentes. Voy a ser un poco breve y también quisiera recalcar, aunque ya se habló, ya sabemos, la importancia del sector inmobiliario en la economía de cualquier país. Y en México, pues no es la excepción. Según cifras de organismos no gubernamentales y gubernamentales, en México el sector inmobiliario aporta hasta el 17% al Producto Interno Bruto Nacional anual. Ha llegado a aportar esa cantidad. Y en plena crisis sanitaria aportó alrededor del 10%, cuando otros sectores prácticamente se paralizaron. Este año se calcula que se cierre con una aportación al PIB, al Producto Interno Bruto, del 12.5%. Entonces tenemos una recuperación. Esa es la resiliencia de la que estamos hablando. Durante la pandemia se consideró al sector inmobiliario aquí en México como principalmente a la rama de la construcción
como una actividad esencial, por lo que no se paralizó totalmente. Si no, sí hubiéramos tenido una crisis todavía más severa, ya que el sector inmobiliario genera empleo a alrededor de 5 millones de personas, dándole un empuje a 17 actividades económicas diferentes, desde los servicios, la industria, la producción. El mercado inmobiliario se ha mantenido relativamente estable, considerando diversos factores internos y externos. Internos por asuntos de legislaciones o de inversión interna. No se aprecia una burbuja inmobiliaria como se ha venido hablando. Algunos expertos advierten de que hay algún tipo de burbuja inmobiliaria. Hay estabilidad y lo demuestran los precios antes y después de la pandemia. No hubo una variación considerable. El aumento en los precios ha sido prácticamente por el aumento de los costos de la construcción que han aumentado los precios de las materias primas. Según datos de la Canadevi, la Cámara Nacional de la Industria, de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, tenemos en México un déficit de vivienda de 2 millones de unidades. Es una gran oportunidad para la inversión en lo que es la vivienda. Y esto sin contar el incremento poblacional, la demográfica en México, y la migración tanto nacional como internacional, que están abriendo más una brecha en este tipo en este déficit. El sector inmobiliario en México ofrece grandes oportunidades para inversionistas y ahorita quiero mencionar algunas regiones en México que son atractivas para la inversión y son, por ejemplo, en el centro está la Ciudad de México, en diferentes alcaldías, está Toluca y Metepec. En el Bajío, Querétaro, que hay proyectos multinacionales y es un punto de referencia donde se ha invertido mucho tanto en el sector industrial como en el sector habitacional. En el norte está Monterrey, Tampico y Altamira, Tamaulipas, en el occidente Guadalajara y Aguascalientes. Mérida, en el sureste, ha crecido un 25%. Es un destino habitacional y se está convirtiendo también ya en un destino industrial. Se han visto grandes inversiones en desarrollo industrial en esa zona. Las zonas turísticas es lo que más atrae el capital a México y es lo más atractivo para los inversionistas. En el Caribe está Cancún, sigue siendo un referente para inversión. La Ribera Maya, principalmente Playa del Carmen, Tulum y Cozumel. San Carlos, Sonora, en el Mar de Cortés, igual que Los Cabos, y en el Pacífico, que es un destino para jubilados de Canadá, principalmente de Canadá, Estados Unidos, y hay ya presencia de inversionistas y de compradores europeos. En este destino tenemos a Puerto Vallarta, la Ribera Nayarita y Mazatlán. Aquí se están viendo desarrollos principalmente desarrollos habitacionales para los jubilados, con las características que se necesitan. Hay algunos proyectos que se han escuchado donde dentro aunque no es dentro del fraccionamiento se están abriendo inclusive clínicas, farmacias, centros comerciales y el tipo de construcción se está viendo enfocado a los jubilados. Sabemos que frente a la creciente inflación a nivel mundial y una recesión que está en puerta, según hablan los expertos, un refugio de capitales es el sector inmobiliario. Invertir en México es tan versátil como comprar un inmueble en preventa y rentarlo, o desarrollar un proyecto que puede ser híbrido, tanto para la venta como para la renta, o invertir en fibras.
tenemos los fideicomisos de inversión en bienes raíces, capta cantidades de inversión internacional y es muy versátil. La inversión puede generar entre un 6 y un 12% de retorno de inversión aquí en México. Quise ser un poco breve para escuchar algunas preguntas y poderlas contestar concretamente. Es cuanto, vicepresidente. Bueno, gracias, Ali. De todos los presidentes que hemos estado hablando, tú eres el único que ha tocado la posible recesión, posible burbuja. Esto es una pregunta que haremos al final, de si veis posibilidades de recesión o burbuja en vuestros países, pero en un sí o un no. Pero me alegro que lo hayas tocado porque realmente es la gran preocupación que tienen no únicamente profesionales como nosotros, sino también todos los ciudadanos. Bueno, vamos a dar paso a nuestro presidente brasileño, a José Romeu, que nos va a contar, bueno, cómo está la situación en Brasil después de las elecciones, si realmente la industria inmobiliaria tiene buena salud, o si podemos invertir en Brasil, o si tenemos que esperar. ¿Qué nos cuentas, José? Bom dia. Espero que todos possam me compreender e, se não entenderem alguma coisa, por favor, me contem. Primeiro falando um pouco do Brasil, né? Nós temos aqui, são 200 milhões de habitantes e temos 7.600 quilômetros de praia, o que torna naturalmente o nosso litoral um atrativo muito grande. Temos no norte, no nordeste e no sul, temos praias interessantes e totalmente diferentes. Então, temos no norte, por exemplo, no Ceará, lugares fantásticos para a prática do kitesurf, que é uma revolução o que está acontecendo no norte do país em relação ao kitesurf. São pessoas do mundo inteiro frequentando essas praias. Nós estamos com um projeto lá e fiquei bastante impressionado com o que eu tenho visto ultimamente. Um mercado ainda espetacular, totalmente virgem nessa região do kitesurf, que é em cidades como Jericoacoara, Preá, não sei se vocês já se familiarizaram com esses nomes. Se não se familiarizaram, vocês guardem bem esses nomes, porque eles vão ser muito falados futuramente. Descendo para o Nordeste, Bahia, mercado consolidado, com muitos coqueiros, com a temperatura de água espetacular, Trancoso, Itacaré, são lugares bastante conhecidos de Bahia, principalmente Trancoso, que eu acho que ele já é um local internacional. A quantidade de estrangeiros que frequentam e têm casa em Trancoso é uma coisa enorme. Vindo mais para o sul, Santa Catarina, praias belíssimas, mas já uma água mais fria e atendendo mais o Mercosul, né? O sul do país, Argentina, Uruguai, Chile, que são frequentadores bastante lá de Santa Catarina. Falando um pouquinho de como está a nossa economia, né? Quer dizer, o país, especialmente vou focar mais na nossa atividade, na atividade imobiliária, o país vinha muito bem. 2019 foi um ano muito bom para a nossa atividade. 2020 era esperado ser um dos melhores anos da história, quando, em março, vem a pandemia e atinge muito o Brasil. Houve um pânico inicial, mas, assim como o México, a nossa atividade foi classificada como essencial, então ela cresceu bastante. O governo diminuiu a taxa de juros para 2%, nunca tinha havido uma taxa nesse valor. Com isso, com uma taxa de juros baixa,
com as pessoas em casa, a segunda residência praticamente explodiu no país, e eu diria que ela nasceu, a segunda residência nasceu no Brasil com a pandemia. Nos centros urbanos, como São Paulo, que é um centro importantíssimo, né? O estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo tem 20 milhões de habitantes, e São Paulo representa 30% da economia do Brasil. O mercado imobiliário cresceu demais, os preços explodiram, porém, devido a uma situação não do nosso país, mas global, onde nós tivemos aumentos brutais das commodities, como petróleo, gás, aço, cimento, enfim, todas as commodities, começou, a partir de 2021, a ter um certo desequilíbrio, porque o custo de produção aumentou demais, e isso fez com que o nosso mercado ficasse um pouco irregular. Fato esse que em 2022 ele já está estabilizando. Tivemos aí, como você colocou, Ramon, tivemos agora as eleições presidenciais, uma verdadeira guerra interna entre a direita e, não diria uma esquerda, mas uma centro mais para a esquerda, vamos dizer assim, com 100 milhões de pessoas votaram, 120 milhões de pessoas votaram, e a esquerda ganhou por 2 milhões de votos. Então, para vocês verem como o país está dividido, né? Então, ele é praticamente metade de um lado, metade do outro. O que é bom, porque faz com que as políticas sejam mais responsáveis, né? E mais atentas. Vamos, então, ter um governo mais para o lado social, o que cria, o que o país está um pouco, digamos assim, aguardando, como serão esses gastos na área social, porque isso desequilibra a balança, consequentemente traz uma inflação maior para o país. Hoje, nós estamos com uma taxa de juros de quase 14% ao ano, que ela é bastante alta, que é para poder segurar a inflação aqui no nosso país. Porque com o advento da pandemia, a inflação cresceu bastante. Já existe uma perspectiva de tendência a menor na taxa de juros para 2023 e para 2024. Quanto à atividade imobiliária, eu acho que ela é uma atividade que vai ter uma prioridade, porque num governo visando o social, a habitação, principalmente de interesse social, ela é bastante incentivada, como já foi no governo do presidente eleito, quando ele foi presidente da primeira vez. Então, a área das habitações de interesse social cresceram bastante. Então, eu acho que isto vai continuar. E, para efeito de FIABS, para efeito de oportunidades de negócio, vamos dizer assim, no nosso país, eu diria que continua o turismo. O turismo ele ainda tem um campo brutal para crescer, os preços ainda são bastante atrativos, nós temos uma infraestrutura aeroportuária bastante interessante, o norte ele está ligado na Europa e nos Estados Unidos com muita facilidade, o nordeste ele tem que fazer um hub em São Paulo, Rio de Janeiro, mas tem muitos voos também para a Europa e Estados Unidos. Então, eu ainda continuo acreditando muito nessa parte de turismo. Pessoalmente, somos investidores na parte de turismo aqui no Brasil, além de fazermos a parte de construção
e incorporação, mas também temos a parte de turismo e acreditamos muito ainda nesse segmento, porque ele é totalmente virgem. Bom, eu não quero me estender mais e fico aí à disposição e espero que vocês tenham me compreendido. Obrigado. Sí, gracias, obrigado, José. Te hemos entendido perfectamente, creo. Estáis en una situación caliente, muy caliente, sobre todo en Sao Paulo. Y realmente pues, tenéis todavía muchas posibilidades, teniendo en cuenta que tenéis 3.600 kilómetros de costa y seguro que irán naciendo proyectos precisamente de inversión. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues ahora seguimos con Andrés Correa, mi amigo, expresidente de los jóvenes miembros de FIAPCI, presidente de FIAPCI Colombia, y creo que nos va a deleitar cuál es el momento que vive Colombia dentro de la industria inmobiliaria y si, bueno, si estos cambios que habéis tenido, pues esto está afectando precisamente a la buena marcha de esta industria, si realmente aconsejas invertir en Colombia. Bueno, pues uno siempre tiene que aconsejar que tienen que invertir en Colombia y en su propio país, como lo hemos visto pues todo el mundo presentando acá, aunque yo sí pues tengo que también traer un poco de realidad sobre lo que está pasando en Latinoamérica, en la idea y sobre todo el vuelto hacia la izquierda. En Colombia pues para nosotros eso es algo muy nuevo. Colombia siempre se ha mantenido sobre la derecha y pues este es nuestro primer presidente de izquierda y estamos un poco pues entendiendo cómo es que se maneja esa situación, ¿verdad? Entre eso, pues como viste, Colombia sigue creciendo bien, venimos más bien uno de los países que más se recupera dentro de la América Latina, entonces en eso nos da alguna confianza, ¿verdad? Creo que también el gobierno se está adaptando a su rol ya de ser gobierno y no ser oposición, digamos, entonces ya también ha mesurado un poco sus palabras, digamos, donde también al principio pues tuvimos un poquito de problemas en temas de cambiarios, que perdimos casi el 20% del valor, dado que pues, desafortunadamente nuestro presidente salió a decir que iba a parar la exploración petrolera en Colombia. Eso pues, como todo el mundo puede saber, pues puede causar bastantes afectaciones, ¿verdad? Pero con todo eso diciendo, digamos, ellos siguen insistiendo mucho en los subsidios, ¿verdad? Sobre todo los subsidios de vivienda de interés social, que es algo que en Colombia no es ni de derecha ni de izquierda, sino es un programa realmente de todos y es algo que además está impulsado más que todo por el sector privado, ¿verdad? Nosotros no tenemos una constructora de gobierno, sino los que hacen vivienda de interés social son los privados y el gobierno lo que le da son créditos a la gente para que ellos puedan después ir con esos subsidios de crédito, ir a comprar su casa. Entonces, al final no es como que los ponen en un lado, sino que ellos les dan la opción a la gente, ¿verdad? Para que ellos escojan cuál es el mejor proyecto y yo creo que eso es una de las ventajas pues, que tenemos nosotros en ese tipo de vivienda, ¿verdad? Y además es un tipo de vivienda que no solamente pues, es bueno para, claro, la gente que necesita vivienda y de verdad los estratos más bajos, pero también ha sido un gran potencial de inversión, ¿verdad? Como inversionista, porque realmente, pues si tú lo miras, además si lo estás mirando, digamos en dólares, estamos hablando de una casa de 50, 60 metros, un apartamento te está saliendo en $30,000, ¿verdad? Entonces, pues realmente es una cosa que hasta ni necesitas los créditos, ¿verdad? Para esto. Entonces, la tasa sí se ha incrementado mucho y vemos que está afectando un poco las ventas internas en esta parte, ¿verdad? Porque, claro, estamos en una tasa del 14, 15% hipotecaria, ¿verdad? Que con los subsidios quedaría por alrededor de unos 11, 10, ¿verdad? Bajando unos puntos, pero pues igual sigue afectando mucho la presión, digamos, que se tiene sobre el mercado, ¿verdad? Y sobre el comprador de vivienda de interés social. Entonces, eso también estamos viendo que pues, Colombia sigue siendo pues, un atractivo para inversión extranjera, sobre todo colombianos viviendo afuera, ¿verdad? Que quieren invertir, tienen $30,000, quieren tener una propiedad que les riente en Colombia. Además que ese segmento es el que mejores tasas de arriendos tiene, ¿verdad? Tanto en comparación a precio y también de ocupación. Entonces ahí vemos que es un factor importante que la gente puede llegar a ver y que además va a seguir impulsado por el gobierno, ¿no? El otro sector también y que además pues viene impulsado por gobierno y que tiene además una trayectoria, pues una visión, ¿verdad? Importante, que es el sector turismo, que viene realmente después de la pandemia viene arrasando, porque pues, además también con la devaluación, lo barato que somos Colombia, ¿verdad? Tú puedes quedarte en un hotel muy bueno, puedes ir a comer a los mejores restaurantes de Bogotá y te gastas $150. Entonces, al final, realmente eso ha sido
y además estamos teniendo conciertos prácticamente todos los días. Eric viene a almorzar a Bogotá de vez en cuando solamente porque le sale tan barato. Entonces, realmente, y no creas, pero sí tenemos mucho turista panameño, mucho turista brasileño que viene solamente literalmente a comer, a los conciertos, ¿verdad? A Bogotá, ¿verdad? A Medellín. Y claro, tenemos toda la costa que es muy súper atractiva para esto también, que es toda la parte del Caribe, ¿verdad? Donde pues ahí venimos pues consolidando sobre todo pues Cartagena, ¿verdad? Y Barranquilla ahora además como un hub no solamente de turismo, pero también que puede ser un hub también industrial muy potente, ¿verdad? En la zona pacífica, lo que pasa es que pues hemos tenido nuestros problemas ahí de seguridad, entonces así sí se ha tenido un reloj un poquito más que la zona Caribe, pero pues también tiene unas playas hermosas y unos sitios espectaculares donde tú puedes ir a ver ballenas y cosas así, donde realmente si se llega, además pues con todo este plan de paz total que se está tratando de hacer aquí en Colombia, ¿verdad? Pues son zonas que se nos van a abrir realmente y que la idea es que pues llegue inversión, llegue desarrollo para pues además mejorar todas estas zonas, ¿verdad? Que han sido pues realmente abandonadas desafortunadamente por el Estado, por todo el conflicto interno que hemos tenido, ¿no? Entonces, no solamente ahí, nosotros también tenemos yo creo que vamos a ser uno de los países líderes en temas de sostenibilidad, también por lo que quiere la visión de nuestro gobierno. Vamos a tener una gran inversión en todo lo que serían energías renovables, entonces también hay un gran potencial de inversión para eso y yo creo que va a haber además unos grandes subsidios donde vamos a hacer grandes parques eólicos, grandes parques solares y grandes parques también de diferentes otros tipos de energías renovables, ¿verdad? Igual Colombia, pues la mayoría de nuestra energía sigue siendo hidroeléctrica, entonces pues realmente nuestro impacto es poco, pero siempre vamos a querer seguir avanzando esa parte. Entonces con eso, pues cualquier pregunta que tengan, ¿verdad? Sabemos que estamos en un momento todavía en Colombia que no sabemos, digamos, para dónde vamos, pero creemos que el gobierno ya está agarrando un rumbo donde está entendiendo que es gobierno y donde no tiene que ser oposición y donde ya vamos a ver ya una estabilidad mucho más centrada y que esperamos que además con el ministro de Hacienda, que pues yo creo que es además de los mejores que tenemos en el gobierno, veamos una mayor inversión en Colombia. Pues gracias, Andrés, porque realmente nos has despejado muchas dudas y realmente vemos que es muy interesante Colombia como posible país de inversión. Y me alegro muchísimo que tú, precisamente, pues tengas esta visión actualmente de la situación tanto política como económica del país, que es tan importante para esta industria y en tu país, ¿no? Que es una industria que realmente está creciendo. Claro. Bueno, pues vamos que mantuvo a Colombia dentro de la pandemia, además, realmente. Digamos, no cerramos y generó muchísimos empleos. Y realmente tuvimos unas ventas históricas en los últimos 2 años en temas de vivienda de interés social, que nunca se habían visto en la historia del país. Y eso pues ha sido más que todo pues, por los programas de gobierno que realmente incitan a la gente a comprar vivienda y a mejorar su vivienda. Bueno, pues gracias, Andrés. Y bueno, si os parece, vamos a coger un avión, ¿vale? Y nos vamos a ir a Europa, ¿no? Concretamente nos vamos a ir a Andorra, donde está Jordi, que aquí ya nos va a comentar cuál es su visión actual, no únicamente de la situación inmobiliaria en Andorra, sino en Europa, y si realmente crees que toda esta inflación, estos tipos de interés en Europa, va a ser el preámbulo de una recesión. Y en algunos países, como estamos viendo ya, el otro día yo escribí un artículo que ha sido publicado de la recesión que están viviendo los países nórdicos, Noruega, Suecia y Dinamarca especialmente. Y si realmente ¿cuál es tu visión al respecto? Gracias, Ramón. Yo siempre digo que Ramón me tiene mucho cariño, porque siempre tiende a decir que soy experto internacional por el cargo que he ocupado. Y yo siempre le contesto con la misma frase, que para mí no existen los expertos internacionales, simplemente existen los expertos locales con inputs internacionales. Y francamente hoy podemos ver que eso es así, porque uno se va de este panel aprendido, porque uno conoce más Latinoamérica gracias a sus presidentes. Y eso es lo que recibes de cada uno de los países. Pues si nos ponemos a hablar del sector inmobiliario en general, tenemos que ver de dónde venimos. Venimos de la época del COVID. Una época en la cual, cuando empezó el COVID, todos nos pusimos las manos en la cabeza
y dijimos que esto sería muy malo. Y al final el sector inmobiliario fue todo lo contrario, fue muy bueno, pero por una razón, y creo que todos la tenemos que tener presente, porque la gente quiso cambiar de casa. La gente se dio cuenta dónde vivía y quiso cambiar de casa, y eso ayudó mucho al sector inmobiliario. ¿Qué pasa ahora? Pues que obviamente una vez teóricamente el COVID se ha acabado, entramos en otra época, pero sin dejar de lado de dónde venimos. Y yo creo que en este momento hay 3 puntos clave. Uno que es socialmente, donde todos los países a nivel europeo o a nivel internacional hablan de la vivienda asequible. Es una de las cosas que tenemos que tener presentes en el futuro. Y sobre todo la sostenibilidad. Yo creo que la sostenibilidad en el sector inmobiliario va a marcar la próxima década. Aquel país o aquellas empresas privadas que no se suban al carro, básicamente pueden cerrar. Porque no es lo que la gente quiere. La gente hoy en día y después de la pandemia lo que quiere es la sostenibilidad. Económicamente, y ahí es donde está el problema. Porque lo que va a marcar el futuro va a ser la inflación. Ciertamente habrá correcciones a través de los bancos centrales, pero veremos lo que pasa con la inflación, porque viene dada por efectos externos, como pueden ser las guerras, como pueden ser las políticas de los países, y veremos qué va a pasar en el futuro. También va a ser los tipos de interés. Vamos a ver. Yo espero que, y creo que va a haber un incremento de la morosidad. No creo que haya un incremento de la morosidad a niveles del 2008, porque ya es cierto que los bancos, sus criterios de riesgo han sido mucho más estrictos. Pero con el crecimiento de los tipos de interés, algo de morosidad va a aparecer. Y luego el tercer punto, y creo que es el que ha cambiado todo el sector, va a ser el sector digital, el punto digital. Las PropTech han entrado con mucha fuerza en todos los países y creo que también en nuestro sector nos ayuda. Por ejemplo, hoy es una de las... Lo podemos ver. Si estamos aquí diferentes países a la misma hora, en un mismo lugar, atendiendo a asistentes que quieren recibir información de diferentes países. Y creo que lo digital va a ser muy, muy importante de aquí en adelante. En cuanto a inversiones, lo que sí que me he dado cuenta es que la gente invierte en lo que conoce. Lo que desconoce le da miedo. Entonces yo siempre digo a todos los países que si quieren que la gente invierta en su país, denlo a conocer. Porque si no lo dan a conocer, la gente no invierte en él. Si conocer es tranquilidad. Es ese factor humano que el sector inmobiliario tiene y que va a tener toda la vida, que es la confianza. Sí, y creo que eso es a nivel internacional. Creo que esas son las bases de aquí en el futuro lo que va a pasar a nivel internacional. Pues estoy de acuerdo contigo. Has tocado un tema que para mí creo que es importante, que es la sostenibilidad. Pensad una cosa, que hoy en día la gente está, en estos momentos, incluso quiere y puede pagar algo más por una oferta más sostenible. Por lo tanto, esto va a ir a más y quien no se apunta a este carro y si los promotores o constructores no se apuntan a este carro, va a ser poco competitivo para ellos. Por lo tanto, la sostenibilidad es un tema muy importante y creo que, como os he dicho anteriormente, la gente en estos momentos quiere pagar un poco más por tener productos sostenibles. Bueno, pues gracias, Jordi. Pues vamos con el siguiente compañero. En este caso será el presidente de ASPAI, Víctor Saldaña, quien nos va a hablar de cómo ve su país y qué nos puedes contar, Víctor. Muchas gracias, vicepresidente Ramón Riera. En realidad, para nosotros es un honor estar en este panel. Quiero agradecerlo de corazón a Ramón, que con tanto entusiasmo está organizando este encuentro entre los presidentes, que en realidad es el encuentro de los países y que en realidad es el encuentro de todos los que estamos vinculados al sector inmobiliario y a todos aquellos que están interesados en eso. Creo que es lo primero que yo quisiera destacar y agradecer, y por supuesto, desde el Perú, presentar mi saludo a todos los presidentes que nos acompañan. Bienvenidos al Perú, a todos los que nos siguen. Buenas tardes, Europa. Muy buenos días para toda América.
voy a hablar de nuestro país y lo primero que quisiera compartir es que Perú está a los términos del año 2022 recuperando ese impulso, ese entusiasmo que mueve a los inversionistas a mirar al Perú. La pandemia indudablemente nos marcó a todos y yo creo que dentro de muy poquito vamos a hablar en el mundo de antes de la pandemia, antes del COVID y después del COVID, ¿no? Ha marcado muchos cambios que nosotros ahora estamos viviendo. En el sector inmobiliario, concretamente, aquí cuando se presentó la pandemia, les comparto que muchos especialistas, un poco tomando la palabra que Jordi nos cuestionaba, y es así, efectivamente, aquí grandes especialistas salieron a decir que el mercado inmobiliario se iba a desplomar y que iba a caer en un 30% y la gente empezó a encender las alarmas y realmente no fue así, como lo hemos podido constatar en todos los países. La demanda inmobiliaria fue muy resiliente, fue uno de los sectores que yo creo tuvo un papel protagónico en reimpulsar esa economía frenada en el año 2020. Aquí en el Perú, luego de terminada la pandemia, tuvimos otro regalo de la historia, que fue la ascensión al gobierno de Perú de un grupo de personas que no los esperábamos en los cargos directivos para conducir el país. Y esto generó, la verdad, mucho susto en los inversionistas. Muchos peruanos sacaban su dinero de Perú antes de que el actual presidente tomara posesión, después de que se dio la segunda vuelta. Todos asustados, pensando, digamos, todos los posibles escenarios que podrían llegar aquí a nuestro país. Esos capitales que salieron ahora están regresando al Perú. La mayoría fueron digamos, a la economía de Estados Unidos, pero como todos nosotros sabemos, una persona que va con $1 millón a los Estados Unidos, pues no es igualmente atendida que si va con 2, 5 millones de dólares. Te atiende un robot, ¿no? Los impuestos son altos, y muy pronto los peruanos se dieron cuenta que no era tan atractivo invertir en los Estados Unidos como inicialmente se pensó. Y entonces han empezado a volver esos capitales al país. Con respecto al tema económico, es innegable que existe una inflación que hacía décadas no se presentaba en el mundo entero, y por supuesto aquí en el Perú también hemos tenido el impacto de esta inflación que hizo que el año pasado llegara más o menos a 8.8% de lo que nosotros veníamos por décadas al 2%, y no pasábamos del 3% en lo que a la inflación se refiere. Ahora estamos con la tendencia a la baja. La última medición que hemos tenido es de 8.4 y esperemos que continúe así. Sin embargo, el año 2023 creo que no sabemos exactamente cómo se va a presentar en ese sentido. Pero esta dinámica económica en el Perú fue, digamos, impulsada por 3 sectores muy importantes. Y el primero de ellos es el sector construcción. El segundo, la manufactura. Y el tercero, como creo en todos los países, los servicios. Pero el tema inmobiliario en el Perú es un tema que tiene una gran dinámica. Este año 2022, los registros públicos reportan la mayor cantidad de operaciones inmobiliarias realizadas en todo el país. Entonces, y los créditos hipotecarios, a pesar de que, como en todos los países, se ha subido la tasa de interés, todavía siguen teniendo o siguen siendo una gran herramienta para aquellos que quieren adquirir una vivienda en el país.
Debo hablar porque así me han indicado de por qué tienen que invertir en el Perú, nuestros hermanos de todos los países. Además de que el Perú siempre los va a recibir con mucho cariño y con los brazos abiertos, a pesar de la buena gastronomía de la que somos reconocidos y conocidos en todo el mundo, a pesar de nuestra tradición y de ese, digamos, bagaje cultural que tiene el Perú, porque cuando visitamos el Perú, pues tenemos la oportunidad siempre de aprender, de conocer y de conectarnos con la historia. Yo, entre varias razones que podría darles, les voy a dar una que considero que es muy importante para el inversionista de bienes raíces. Y es el aporte que hace la población de Perú al producto, al producto del país, pero a la población económicamente activa. Año a año se suman muchos jóvenes a la PEA en Perú. El promedio de edad en Perú es 28 años de edad. Somos un país joven. Somos un país en el que se va incrementando la productividad, se va incrementando el consumo y, por supuesto, todos nosotros sabemos que toda la actividad de la persona, de la familia, de la empresa, siempre está vinculada con un bien raíz. Siempre está vinculada con la vivienda, con la oficina, con la planta de producción, con una serie de necesidades que tenemos para poder realizar nuestras actividades. Y creo yo que esa es una de las principales razones por las cuales les invitamos desde Perú a ver nuestro país como un destino atractivo de inversión. La demanda potencial de Perú está en crecimiento y así continuará en los próximos años. Y estamos seguros que hay mucho por hacer y que no solamente el inversionista peruano, sino el inversionista extranjero va a tener grandes oportunidades de rentabilidad. El valor del metro cuadrado del país más o menos está entre 1.300, 1.400 dólares metro cuadrado. Hablo del promedio del valor del metro cuadrado en Perú, en todo el país, lo cual nos ubica en Latinoamérica como uno de los 3 países más cómodos en lo que a valor comercial del metro cuadrado se refiere. De tal manera que, como todos los que estamos vinculados al sector de bienes raíces lo sabemos, nosotros y los que nos están escuchando, el sector inmobiliario está vinculado a largo plazo, ¿no? Aquí en el Perú no queremos dejarnos influenciar negativamente por la coyuntura que podemos vivir post pandemia o la coyuntura política, sino que queremos ver siempre de largo alcance, como es el tema de los bienes raíces, y en ese sentido creemos que hay un gran potencial. Hoy por hoy estamos dejando en este post-COVID, estamos dejando atrás las fronteras. Tengo el gusto de conocer a todos los que están en este panel. Nos hemos encontrado en diferentes países. A Eric quiero agradecerle de manera muy especial todo el apoyo que siempre brinda ASPAI, que es la asociación aquí en el Perú. Todas las asociaciones en los diferentes países tenemos que ser concentradoras del conocimiento que permita que todo profesional que está en este sector pues pueda brindar el mejor servicio con fundamento y con sustento. Y eso indudablemente es FIAPSI para el mundo. Para nosotros nos tiene Ramón muy emocionados estar en estos preparativos. Nos estamos esforzando muchísimo junto a todo el Consejo Directivo de ASPAI, junto a todos nuestros asociados. Los peruanos que se dedican a los bienes raíces están siempre buscando profesionalizarse. Espero pronto hacer, junto a mis compañeros, realidad el sueño de abrir el capítulo de FIAPSI Perú. Un abrazo desde aquí para todos ustedes y para todos los países del mundo que están con nosotros. Muchas gracias. Pues gracias, Víctor. Realmente ha sido muy interesante lo que nos has contado. Está claro que yo la verdad es que estoy muy contento porque la pretensión no solamente era introducir mucho más FIAPSI
en América Latina, sino también que conociesen de primera mano cada uno de nuestros países. Estamos aquí 8 países de América Latina, y creo que ha sido muy interesante conocer de primera mano cuál es el momento en el que se está viviendo la industria inmobiliaria en cada uno de estos fantásticos y llamados países. Bueno, vamos con el siguiente compañero, el presidente Adrián Mora. Buenas tardes. Buenas tardes hasta Barcelona, mi querido Ramón. Buenos días acá todavía en las Américas. Bueno, yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen ejecutivo. Se ha hablado mucho de temas de economía y ubicación, pero creo que cada país también debe hablar sobre 4 pilares fundamentales aparte de ello. Y creo que esos 4 pilares adicionales los tiene Costa Rica. Y uno es que es importante hablarle al inversionista sobre qué factores de beneficio económico trae el país. Pero, como lo decía sabiamente Jordi, hay que conocer al país para poder, porque no solo sirve que sea una economía próspera, sino hay que saber del país y por qué invertir en ese país. Yo voy a hablar de 6 puntos, trataré que sea 1 minuto cada uno. Y el primero es el histórico, por encima del económico. Costa Rica es un país que obtuvo su independencia sin disparar un solo tiro en el año 1821. Siempre ha sido un país pacifista, con la democracia más antigua del continente. No tenemos ejército desde el año 1948 y tenemos en ese sentido una prosperidad económica bastante notable en la región desde mediados del siglo pasado. Obtuvimos en 1987 un premio Nobel de la Paz, precisamente por ser Costa Rica un país que influenció al resto de la región centroamericana para alcanzar la estabilidad pacífica, para poder después alcanzar esa prosperidad económica que hoy los países de la región estamos tratando de obtener. Dicho esto, podemos dar una tranquilidad de que el país goza de una paz política más que centenaria y que actualmente en el mes de mayo acabamos de estrenar un nuevo gobierno centro derecha, con lo cual las políticas económicas junto con la búsqueda de un mercado en el cono norte, específicamente los Estados Unidos y Canadá, auguran 4 años de prosperidad sin parangón en el país, lo cual hace que esa estabilidad que tanto busca, no solamente económica, sino jurídica, pacífica y de ubicación, la obtiene el país. En segundo lugar, la economía. Este año vamos a cerrar, al igual que muchos de los países de la región, con una inflación cercana al 8%. Nuestro Producto Interno Bruto, el PIB, sí va a crecer un 3,5%. Y importante decirlo que desde el momento en que hubo cambio de gobierno, del pasado mes de mayo a actualmente en noviembre, la moneda se ha robustecido, que es el colón costarricense, que estuvo en los bordes de llegar o sobrepasar los 700 colones por dólar, y hoy, gracias a unas buenas políticas económicas, créditos internacionales aprobados y la llegada de una muy importante ola de turismo, ha hecho que el colón haya bajado a 600 colones por dólar. 100 colones en Costa Rica en un cambio monetario es dinero, si lo vemos en cambios de grandes cifras de dólares a colones. En lo jurídico, el país ha hecho en el último año una serie de leyes en pro de obtener la mejor obtención de inversión de turismo extranjero o de inversionistas que quieran alguna actividad económica en el país. Voy a dar 2 ejemplos de ello para no extenderme en este punto, y es la creación de la ley de los nómadas digitales. ¿Qué significa esto? El país aprobó una ley en donde todas aquellas personas que quieran trabajar desde la costa, desde la montaña, frente a un volcán con esas vistas, pueda venir a hacerlo con beneficios fiscales de su vehículo, de su homenaje, extensiones para poder estar más tiempo migratoriamente hablando, y poder laborar en el país sin ninguna consecuencia migratoria, y con extensiones fiscales para población que está
viajando por temporadas a distintos países y quiere establecerse por un largo periodo en el país. Esto nos ha proporcionado que mucha gente joven, nuevos empleados de transnacionales en el extranjero, nos estén visitando y habitando prácticamente en las costas, con lo que se ha reactivado en las costas una economía de turismo extranjero y de personas que quieren visitar el país por temporadas largas en alquileres o opciones de compra a futuro. También el país logró a principios de año el año pasado, disculpen, aprobar una ley que se llama la ley de Golden Visa. Esta ley de Golden Visa ha provocado una transformación en los proyectos de índole económico habitacional. ¿Qué significa esto? Que el Congreso aprobó una ley para que los inversionistas del extranjero con una inversión mínima de $150,000 puedan obtener en Costa Rica su residencia. Esto es un hito porque estaba por $100,000 más aproximadamente, y al haber bajado el índice de inversión hasta tan solo 150,000, esto está produciendo un fenómeno de países que quieran venir a buscar esa tranquilidad de clima económica en la región, puedan hacerlo con una inversión bastante económicamente atractiva, hablando desde el punto de vista de inversión y alcanzando esos beneficios legales. Otro punto importante que el inversionista toma en cuenta a la hora de tomar un país, la salud. Costa Rica en este sentido tiene una seguridad social muy robusta, ya con 75 años de creación de su sistema de seguro social, lo cual ha producido que realmente, que estuvo a prueba con la pandemia, lograra salir avante y lograra brindar esa seguridad, porque precisamente esto es un punto que nos dejó la pandemia en el tapete, y es curiosamente que la persona que quiera migrar o invertir a otro país va a buscar seguridad de salud al país que va. El país que no tenga una seguridad social robusta es un país que probablemente no se tomará tan en cuenta como los que sí lo tengan. Y esto es importante que los políticos y que sobre todo las personas que están en el sector inmobiliario se lo hagan saber así a los gobiernos. La salud es un tema que realmente está ahorita en la palestra y realmente es un tema que lo consideran mucho los inversionistas a la hora de explorar un país. La educación es otro punto. Precisamente para aquellas personas, por el caso de Costa Rica, ahora hay un boom en el tema de la construcción y desarrollo de bodegas, y precisamente esto se da porque el país a lo largo de más de medio siglo ha venido dando una educación de alto nivel, y en los últimos 20 años se ha tratado de transformar bilingüe y tecnócrata. ¿Qué significa esto? Que a la hora de que si hay una necesidad de hacer, por ejemplo, X cantidad de bodegas o un parque industrial o una zona franca, no solamente por el costo del desarrollo o de la ubicación es que sea el éxito del parque, sino que las personas que lo vayan a utilizar también reúnan esos requisitos y que la mano de obra sea competitiva. Esto lo da el país con una excelente educación tecnócrata, y ejemplo de ello es que Intel está aquí desde hace más de 20 años, siendo la única planta en el hemisferio occidental fuera de los Estados Unidos para la producción de microchips. Esto ha hecho más bien que los Estados Unidos en este momento le den una prioridad a esta planta comparativamente hablando a otras que tienen en Oriente por su situación de ubicación geopolíticamente hablando, con todas las tensiones que se viven en los tiempos modernos. Por último, la ubicación. Como bien lo hablaba mi estimado Pedro en la disertación de Centroamérica, Costa Rica, al igual que el resto de la región centroamericana, está ubicado en una zona, yo diría que VIP, porque estamos en el ombligo de América. Nos encontramos en un mismo uso horario de los Estados Unidos, que eso es importante también anunciarlo, y que nos permite trabajar con la misma facilidad de horario que ese país y que el Canadá. Como lo decía bien Pedro, las economías más grandes del mundo están de México hacia el norte, México, Estados Unidos y Canadá. Y estas ubicaciones nos hacen estar en 2 horas y media en un vuelo en los Estados Unidos, lo cual nos hace privilegiados
de la ubicación. El clima, la verdad, envidiable. Tenemos 2 estaciones que realmente nos hacen tener una estabilidad de saber más o menos, bueno, ahora con el cambio climático no se sabe muy bien, pero en esas 2 estaciones más o menos se tenía el cálculo de cuándo era la lluvia, cuándo era el verano y más o menos las épocas de venida de turismo a cada país. Debo decir que el gobierno de la República, no de ahora, de hace 30 años, desde la década de los 80, viene haciendo una campaña muy buena para atraer turismo e inversión al país. Como decía Jordi, hay que dar a conocer el país para que vengan. Concluyo nada más diciendo, Costa Rica, a pesar de que es un país pequeño, tiene 2 mercados totalmente distintos, con la ventaja que las distancias son pocas. En 2 horas usted está en la playa de la capital a la costa pacífica. Esos mercados son el de las costas, que son los que principalmente invierten inversionistas de Europa, América del Norte, y algunos de Sudamérica, y el mercado del Valle Central, donde está la capital, que es donde se mueve más que todo el campo doméstico. Son, a pesar, como lo repito, que es un país pequeño, tenemos 2 mercados totalmente distintos, totalmente que se comportan independientes, así que los que quieran venir a Costa Rica, hay para todos los gustos, colores y sabores. Muchas gracias, mis queridos amigos, y un abrazo fraterno desde Costa Rica. Gracias. Muchas gracias, Adrián. De verdad es que estoy súper satisfecho de que esta webinaria haya servido para acercar cada vez más a vuestros países a todos nosotros. ¿Verdad? Que gracias por toda la información. Bueno, Enrique Morales, arquitecto de El Salvador, un señor que últimamente está en boca de mucha gente porque realmente está súper involucrado en el real estate. ¿Qué me cuentas de tu país? ¿Cómo lo ves? Cuéntanos. Hola. Primero, muchas gracias a ti, Ramón, por habernos invitado a este foro tan importante. Gracias a ti y a Jordi, que gracias a ustedes, Centroamérica se ha unido. Como decía Pedro hace un momento, Centroamérica es una región con una conformación muy similar, con condiciones climáticas, culturales muy similares. No voy a exponer más de lo que ya dijeron Pedro y Adrián, pero Centroamérica estamos queriendo unirla a través del sector inmobiliario. Es un sector importantísimo en cada uno de estos países, especialmente en nuestro país, en donde tiene cerca de un 18%, combinando la construcción y el sector específicamente de inmobiliario del PIB de nuestro país. El Salvador es un país que está justamente en el corazón de América, es el más pequeño de todos los países del área continental de América. Y como tal tiene una gran ventaja, y es que tú puedes estar en la mañana en la playa bañándote, por la tarde en una montaña disfrutando de un clima espectacular, y por la noche cenando en la ciudad. Estas características del Salvador lo hacen muy importantes, porque también para la logística y el desarrollo de negocios es fácil el transportarse internamente, el acopio hacia los lugares de exportación, como son puertos y aeropuertos. El Salvador tiene una población que ronda aproximadamente los 6.7 millones de habitantes. Sin embargo, después de la guerra, bueno, la guerra que se peleó acá en el país, mucha gente emigró, y entonces nosotros ahora tenemos también una población importante en el extranjero. Entre la primera y la tercera generación que salió del país en los años 80, tenemos en los Estados Unidos, solo en los Estados Unidos, 2.5 millones de habitantes, es decir, una población muy importante, y en todo el mundo tenemos más de 3 millones de habitantes que están combinados con los de los Estados Unidos, viviendo y desarrollándose. El salvadoreño es conocido como gente muy trabajadora, y hemos logrado posiciones importantes en diferentes lugares donde llega el salvadoreño. Pues eso es lo que puede encontrarse aquí en El Salvador. En El Salvador ahora estamos desarrollando un sector importante, que es el sector de playa. Muchos, y para eso quisiera hacer algo importante, porque realmente creo que es algo que debe seguirse promocionando aquí en El Salvador.
Hay un desarrollo importantísimo alrededor del surf. Hemos tenido 2 torneos mundiales de surf aquí en El Salvador, y eso distingue mucho porque la calidad de la ola de El Salvador es de nivel mundial, muy reconocida por los grandes surfeadores, y estamos desarrollando esto que se llama Surf City. Es un destino turístico importantísimo, el primero en el país que se destaca de esta manera. Y en estos momentos ustedes ven inversiones en hoteles, restaurantes y esta zona costera amplia. Y luego se están desarrollando otros 2 polos al otro lado del país, en el oriente, en donde se planea hacer una ruta de tren y un aeropuerto. Además, El Salvador, que ha dado de hablar en otros momentos, una de las razones por la que lo ha hecho ha sido precisamente por el Bitcoin. De esto queremos hablar combinado con otros temas, porque El Salvador sí es un destino de inversión importante, primero por este clima de inversión atractivo. Se ha estado promoviendo fuertemente las condiciones por las cuales El Salvador es un lugar bueno para invertir, y esto ha traído muchas de esas personas de las que hablaba hace un momento, que son salvadoreños residiendo fuera del país, ¿verdad? Y están invirtiendo para desarrollar nuestro país. Pero no solo los salvadoreños, sino que también extranjeros están buscándolo como destino para vivir su retiro, ¿verdad? Hay muchas personas que están viniendo a invertir y decir, aquí en El Salvador me voy a quedar para vivir mi retiro. Está a 2 horas de los Estados Unidos, de las ciudades del sur, a 3 horas a las más lejanas de los Estados Unidos, y de esta manera, como decía Pedro y Adrián, nosotros estamos muy cerca de la economía más grande del mundo, teniendo además personas allá que nos ayudan, digamos, en el desarrollo de nuestro país. Es una economía libre y estable, y en este sentido, el hecho de tantas personas que están viniendo al país a invertir, pero no solamente eso, sino que invirtiendo el sector financiero y de seguros, en la manufactura, en el comercio en general exterior, en el suministro de energías, en el sector de información y comunicaciones, es una de las razones por las cuales podemos decir que El Salvador tiene las condiciones para que rápidamente se pueda incorporar una empresa extranjera o crear una empresa salvadoreña. Y en ese sentido estamos también diciendo que El Salvador tiene una libertad de inversión muy grande, teniendo uno de los índices más grandes de acuerdo al Freedom Index Score. También El Salvador desde el año 2001 se dolarizó, de tal manera que en El Salvador nuestra moneda de curso legal es el dólar y por supuesto también el Bitcoin. Entonces, estas son razones por las cuales muchas personas están viniendo a El Salvador a invertir, porque tienen la facilidad de una moneda que, digamos, es de habla internacional. Adicionalmente, El Salvador tiene una estabilidad macroeconómica muy cercana a la que hablaba Pedro. De esta manera, nosotros podemos decir que hemos logrado una serie de convenios internacionales para el comercio, con Chile, con Colombia, por supuesto, con toda Centroamérica, con la República Dominicana, Ecuador, con la Unión Europea, con México, con Panamá, con Corea del Sur y con otros países más. Es decir, El Salvador tiene una serie de condiciones para convertirse, al igual que todos nuestros países de Centroamérica, en lugares de importancia para inversionistas de Asia, de Europa, ¿verdad? Y colocar aquí en el next shore al mercado más grande del mundo sus inversiones industriales y por supuesto para venirse a vivir. Hay alguna serie de leyes que se han desarrollado para el desarrollo de zonas francas, una ley de incentivos de actividades industriales, de exenciones de impuestos, otras leyes acerca de los servicios internacionales, incentivos a los sectores estratégicos como los centros de contactos. Hemos tenido en los últimos años un desarrollo enorme de centros de contacto, o call centers como le llaman, ¿verdad? Tenemos un hub de aviación muy grande
en El Salvador, muy importante para toda la región centroamericana, y además probablemente el taller de aeronaves más grande de la región. Incluso este taller es a nivel mundial el tercer taller de reparación de aviones a nivel de todo el mundo. Tiene la estación principal o madre aquí en El Salvador, otra en México y otra en Dallas. Es decir, El Salvador da la posibilidad a sus inversionistas de desarrollar grandes negocios. Nunca se me va a olvidar, estábamos estudiando la maestría y nuestro profesor de Mercadeo Internacional vino sorprendido a El Salvador, porque en un artículo del Herald de Miami había aparecido que 2 de las familias con mayor desarrollo económico de la región estaban en El Salvador. Somos 5 países, 2 de esas familias estaban en El Salvador. El Salvador tiene una ley de fondos de inversión que permite el desarrollo de fondos de inversión que benefician con exenciones fiscales y otro tipo de impuestos, ¿verdad? Además, los inversionistas se benefician con impuestos reducidos sobre la renta, sobre sus ganancias, y una ley de inversiones que da un igual trato a todos los inversionistas nacionales e internacionales. Hay una libertad para transferir fondos y utilidades al exterior y el acceso a financiación local. Yo creo que El Salvador, al igual que los demás países de Centroamérica, son un destino importante y en desarrollo, en pleno desarrollo de la región. No digo más, que es un orgullo para El Salvador y para Centroamérica pertenecer a FIAPSI, y gracias a los amigos panelistas por acompañarnos este día. Bueno, Enrique, muchas gracias. La verdad es que poder conocer de primera mano, viniendo de ti, cosas del Salvador, ¿no? Un país tan pequeño, ¿no? Porque sois un país muy pequeño, pero tenéis, creo que, una grandeza en vuestra gente, porque el hecho de que hayan 2 millones de salvadoreños en Estados Unidos, ¿no? Que en cierta forma están ayudando al desarrollo del país, dice mucho del pueblo, de mucho de la gente, porque hay una cosa que se llama solidaridad y generosidad, y creo que tú lo estás diciendo y mostrando a todo el mundo. Señores, estamos ya prácticamente al final de esta webinar. La verdad es que la participación en el chat ha sido enorme. Creo que todos han querido aportar sus argumentos y sus razones por estar aquí con nosotros. Quiero agradecer no únicamente vuestra presencia, vuestra participación, vuestra generosidad a la hora de explicar llana y claramente cómo está vuestro país, por qué tenemos que invertir en vuestro país, y realmente me siento súper orgulloso de haber convocado juntamente con todos vosotros este webinar, que espero que no sea el último, creo que tiene que ser el primero de muchos. Buscaremos material para que la gente se aficione a estos webinars, porque realmente poder integrar a 8 países, y espero que pronto sean muchos más, es un lujo que no está a la mano de muchos. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho una gran webinar. Me siento muy orgulloso. Espero que la gente, los que han participado, los que no han podido por diferentes motivos, quieran obtener el link de este webinar, se les podrá proporcionar. Lo colgaremos en los diferentes medios para que la gente lo pueda ver, porque realmente vale la pena escucharos a todos, porque hemos dado una vuelta por toda América Latina, sin movernos de nuestra butaca. Es algo, lo que decía Jordi, ¿no? O sea, fijaros lo que nos ha traído la pandemia y la tecnología, ¿no? Sin movernos de nuestra butaca, hemos estado en 9, 10 países, y esto es algo que tiene una riqueza tremenda, y creo que le hemos de dar el valor que tiene, ¿no? Sobre todo, gracias. Quiero también aprovechar de dar las gracias a Miriam, porque realmente ha sido, creo que, el pilar y la locomotora para que este webinar sea un éxito. Y también ha habido una pregunta de mi amigo Felice, que es el vicepresidente de FIAC España y además candidato a FIAC Europa, que era una pregunta para Ali, pero creo que mejor que te la pregunte privadamente, porque yo lo que quiero ya es dar paso
ya no los anuncios, pero no tenemos anuncios, no tenemos sponsors, pero sí que dar paso ya realmente a finalizar este fantástico webinar y agradeceros vuestro tiempo y la verdad que la preparación del mismo y espero veros muy pronto. No sé si vais a ir a Taiwán. Los que vayáis a Taiwán, como Eric y Jordi, allí nos veremos. Los que no, os tendremos en el corazón y pensaremos en vosotros y en la forma de organizar otro exitoso webinar pues el año que viene con todos vosotros, porque realmente es que ha sido excelente. Me siento emocionado, muy emocionado de teneros aquí. Muchas gracias a todos y que tengáis un feliz martes, porque para muchos empieza la mañana, para otros ya termina, como es el caso de Jordi. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, un gusto. Gracias, Ramón. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Buen Un abrazo día. desde Gracias a todos. Building better cities means building better lives. Real estate's the foundation for a society that thrives. There's a pressing need for change. Our cities can improve. 1/10 of global GDP. It's time to make a move. FIABCI speaks for the real estate industries, striving for excellence throughout our long history. A worldwide institution born after World War II, we're architects, brokers, developers too. More than 40 professions, best practices we share. Our integrity and ethics are proof we really care. We signed off on the principles of the UN Global Compact, Sustainable Development, a people-planet contract. Now FIABCI is making a global call to action. We know we can aspire to greater satisfaction. We spend most our time indoors, at home, at work, in stores. Half of us live in a city, 3/4 by 2050. Let's raise the roof today where we live and work and play. Cities must be livable, humane, high quality, healthy. Any less is unforgivable, it's not just for the wealthy. They must be sustainable, zero carbon habitations, a life cycle approach, construction to operations. And don't forget resilient to all that may arise, storms or floods or changing ways, prepared for any surprise. They've got to be affordable, accessible, inclusive. Housing, transport services don't need to be exclusive. The writing's on the wall. It took more than a day to build Rome. Let's make our city sustainable. A house of cards is not a home. From Sydney to San Francisco, FIABCI has a dream. We'll build a framework for the future. Better floors and walls and beams. We've got the tools, we've got the talent, we've got the know-how to progress. Together, we'll lay the foundations to make this planet our best address.